Shalom Aleichem a todos. ¿Quiénes de ustedes han estado en el seminario, ya sea personalmente o a través de internet? Cuando hay problemas para ingresar o cualquier otro asunto que quieran saber acerca de las clases, tienen que escribir a esta dirección y entonces allí se les responderán todas las preguntas en la medida de lo posible. Lo he puesto de vuelta aquí. Qué lástima, yo de aquí de Israel escuchaba la transmisión muy lindo, se oía muy bien y se escuchaba perfecto, mejor que nunca estaba con este sistema. Estoy un poco resfriado, así que les pido disculpas si hay más incomprensión que la acostumbrada. Pero bueno, hubo problemas de Kabbalah, de recibir, así que bueno, cada uno va a tener que ver cómo están sus recipientes para ver cómo se maneja la luz. Entonces vamos ingresando en nuestra clase de hoy. Vamos haciendo nuestra tefilá que hacemos siempre antes de estudiar el Arizal. Es una tefilá que trajo el Rab. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y a comprender la teoría, a pegarme al Creador y a esparcir los manantiales de las grandes profundidades y se abran los portales del cielo y llenen la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo Redentor pronto en nuestros días. Amén. Shalom a todos, bienvenidos. Estamos en época de vacaciones en algunos países, así que perdonamos a algunos que se hayan ido a descansar. Cuando terminen las vacaciones hay que volver pronto a estudiar Torah. No sé si todos habrán estado en la clase, en el seminario. Entonces quería, como este seminario está basado, la serie de seminarios que estamos dando están basados en el Arizal. Entonces el video que pasamos esta vez en el seminario tiene que ver mucho con esta clase que estamos dando hoy. Como siempre, el Rab tiene una visión clara y perfecta. Yo le dije algunas palabras al principio para explicarle de qué se trataba este seminario
y él hizo una meditación de unos pocos minutos y lo empezamos a grabar y salió esto que vamos a ver ahora. Yo nunca sé si ustedes escuchan directamente o tengo que dejar abierto el micrófono. שכל הנשמות שיש כאן, שכולם יתעוררו באהבת השם, לעבוד את השם בשמחה, שיהיה שלום אמת בעולם. הנושא של הסמינר הוא בעניין מבנה הנפש, ואיך שמבשרי אחזה אלוקה, שמתוך הבשר שלי ומתוך הלב בשר, ככה מוסבר בחסידות, מתוך המידות שלי, האהבה שלי, היראה שלי, אני מבין את הספירות העליונות שדרכן השם בורא את העולם בכל רגע תמיד. עכשיו, חוץ מספירה, יש מושג עמוק מאוד וחשוב בקבלה שנקרא פרצוף. פרצוף, הכוונה שספירה אחת, כוח אחד שמתפתח, הוא בעצם כולל לא רק את כל 10 ספירות בתוך כוח אחד, ספירה אחת, אלא שאת כל העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל ההוויה כולה, הכל מתפתח כאישיות אחת, כמו בן אדם. בתוך ספירה אחת. כלומר שמה שבתחילה זה ספירת החוכמה. שחוכמה בנפש אנחנו מכירים, שיש לאדם חוכמה. השמה בהתחלה זה נקודה של חוכמה, זה לקבל פרצוף שלם של כל הכוחות, עם כל העולמות, הכל מתפתח ומתגלה מתוך הנקודה הראשונה של החוכמה. הפרצוף הזה של החוכמה קוראים בקבלה אבא, והפרצוף של הבינה קוראים אמא, הפרצוף של המידות, של הרגש, של הלב קוראים זעיר אנפין, הפרצוף של המלכות, של המעשה והדיבור, עולם הדיבור קוראים הנוקפה, האישה של הזעיר אנפין. יש גם כתר, הכתר זה הלא מודע בנפש. לכתר יש גם שני פרצופים. יש פרצוף פנימי שקוראים לו עתיק יומין, שבנפש זה מקביל לכוח התענוג. אבל שהוא התענוג בנפש על כל הגוונים של כל הספירות, כמו שהכל משתקף בתוך התענוג של הנפש. הפרצוף החיצוני של הכתר קוראים לו אוויר חנפין, שהוא בכללות רצון, אבל בתוך הרצון גם יש את הכללות של כל הכוחות של הנפש. עכשיו, בקיצור, אנחנו נסביר את סדר ההתלבשות, את העיקר החידוש של הארי הקדוש, גדול המקובלים, הוא שהפרצופים לאחר שמתפתחים מנקודה לספירה של 10 נקודות ביחד, מספירה לפרצוף שלם של תרי"ג איברים וגידים כמו בן אדם, שהוא כולל את הכל בתוך עצמו. אחרי שיש התפתחות של פרצופים, הפרצופים מתלבשים אחד בתוך השני, כלומר שיש אינטראקציה וקשר והפריה בין הפרצופים לבין עצמם. בכללות, כל הפרצופים של המודע בנפש, הכל מלביש את הפרצוף של הרצון שנקרא אוויר חנפין. אז צריך לצייר, כמובן שזה רק המבנה הזה, מציירים את זה בציור גשמי, זה רק היות שדיברה תורה בלשון בני אדם, אבל לא שבאמת יש שם שום גשם בכלל. בכל אופן ככה זה מתואר בקבלה, שבתוך הכל נמצא הרצון של הנפש, הכל הספירות וכל העולמות של הרצון, הארי חנפין. בתוך הרצון יש לו גם נשמה לרצון. הנשמה של הרצון, התענוג בנפש.
הפרצוף עתיק יומין. עכשיו, הרצון יש לו כביכול כמו בן אדם, ידיים ורגליים, יש לו יד ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל. אז כתוב שהפרצוף אבא, החוכמה של המודע, גם הרצון וגם התענוג הם בעל מודע. אבל במודע יש את החוכמה של הנפש, הבינה של הנפש, המידות, הרגש של הנפש והדיבור, הביטוי, ההבעה של הנפש. ובכללות כתוב שחוכמה אבא, את החוכמה של המודע של הנפש, הוא מלביש, משהו נמצא מעל היד ימין של הרצון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבתוך הרצון יש הרצון הלא מודע לאהוב ולעשות טוב. על הרצון הזה של לאהוב ולעשות טוב, שזה היד ימין של הרצון, יושב מלביש החוכמה של המודע. כלומר שבקדושה, כל מה שאדם מחכים, שהוא מקבל הבלקה, משהו חדש, משהו מתחדש אצלו, אז כל החידוש והשכל שלו בעצם זה בגלל שברצון שלו יש לו רצון להיטיב, שזה היד ימין של הרצון, רצון לעשות טוב בעולם. מתוך הרצון לעשות טוב, על זה, בגלל זה בא לו בעמודה שלו ההברקות של השכל, שזה החוכמה. עכשיו, היד שמאל זה יראה, יראה זה בעיקר יראת שמיים, שצריך יראת השם, הכוונה להרגיש מה שנוצא ולבטל את רצוני אני לפני רצונו הוא, לעשות מה שהוא רוצה. על הרצון בנפש לבטל את עצמי לרצון השם, שזה בעצם היראה שלי, על זה יושב מרגיש הבינה, זה נקרא פרצוף אימא. מה זה הבינה בנפש? זה היכולת לקחת את טיפת הזרע של האבא, של החוכמה, הברק שמביק על השכל, לבטח את זה להבנה שלמה. לכתוב על זה ספר. מתוך הספר אפשר ללמוד את הספר, להבין את זה שהכל מוסבר בכיתות, בטוב טעם ודת. עכשיו, הבינה בנפש, האימא, והיכולת של האימא לפתח את הגרעין, הזרע של האבא, זה מלביש, כלומר שיש בזה כוח מניע, היראה של הרצון. כלומר שיש ברצון שורש של יראת שמיים. כמו שהסברנו, שיראת שמיים זה ביטול רצוני מרצון השם. יש הרגל ימין ורגל השמאל של הרצון. רגל ימין זה הביטחון בנפש, רגל שמאל זה התמימות, ההליכה בתמימות, הכוונה שכל דבר שאני עושה, אני עושה את זה בכנות, ברצינות, באמת, בפשיטות. שוב, הרגל ימין זה ביטחון, זה ללכת קדימה, להתקדם בחיים. הרגל שמאל זה להיות תמים, זה פשוט, ביחד עם השם תמיד. אנחנו מדברים עכשיו על הרגל ימין והרגל שמאל של הרצון, של אריך אנפין. אבל רגל ימין מלביש במודע של הנפש כל הרגשות של המודע. את כל מה שאדם יש לו הרבה רגש, שזה נטיעות ומשיכות, גם אהבה וגם יראה וגם רחמים וגם ביטחון, הכל, כל הרגש שלו, הכל נמצא מלביש, כלומר שבתוכו בלא מודע שלו נמצא הביטחון שברצון, כלומר שהרצון להתקדם בחיים, ללכת קדימה ברגל ימין, כלומר להתחיל לצעוד קדימה בחיים ברצון בלא מודע שלו. על זה מלבישים כל הרגשות שלו, שזה נקרא הזעיר אנפין של המודע. עכשיו אותו דבר על הרגל שמאל, שזה הפשיטות, של להיות יהודי פשוט או בן אדם טוב פשוט, שזה ספירת ההוד של הרצון,
על זה מלביש ההבעה של הנפש כלפי חוץ, הדיבור, שהדיבור כאן בקבלה, הדיבור זה כולל גם מחשבה וגם דיבור וגם מעשה, כל דבר שמביע את עצמי. אז זה יושב על רגל ספר. הנושאים האלה זה נושאים עמוקים מאוד, זה רק לתת ציור ראשוני לסוד הפרצופים וההתלבשות, סדר ההתלבשות, כמו שהאריז"ל גדול המקובלים מסביר את זה. צריך הרבה כל החיים בעצם להתבונן במה שאמרנו עכשיו, איך שאבא ואמא מרגישים את שתי הידיים של הרצון הלא מודע, ואיך שהבן והבת, מצער אנפין והאישה, זה כמו בן או בת, או בעל ואישה, איך הם מרגישים את שתי הרגליים של הרצון. אז שוב אני מברך שהיום הזה יום מוצלח של סמינר, שנזכה להתקרב לעבודת השם בשמחה. Muy bien. Cuesta agregar alguna otra palabra después de esto, ¿verdad? Por supuesto no voy a agregar ninguna palabra mía, salvo alguna referencia técnica. Y vamos a continuar con el estudio del libro de Rab, explicando el Hasdei David acerca de la Kabbalah del Arizal. Vamos a poner nuevamente el link aquí, pero por supuesto todos estos videos los pueden encontrar, lo vamos a poner en el web Dios mediante entre hoy y mañana, pero aparte pueden volver a ver el seminario aquí en la invitación que les he mandado figura esto. No sé si lo pueden copiar directamente de acá, se los pongo también aquí. Mientras pongo algunos enlaces que ustedes van a necesitar, vamos a poner un poco de fondo musical y de paso meditan en lo que acabamos de escuchar.
entonces les he puesto 4 datos importantes, todas las cosas que quieran saber, inscripciones, información, escriben a cursos.org. El segundo enlace es al seminario que hubo hoy, pueden ver la repetición ya en Ustream. Luego tienen el enlace al video que acabamos de ver en YouTube. Allí ponemos todos los videos que vamos subiendo. Y ahora tenemos otro canal más. Y por supuesto toda la información la vamos poniendo en nuestra web Dimensiones, que siempre es recomendable entrar cada tanto, porque allí vamos poniendo todo lo que publicamos. En la clase anterior entonces estábamos terminando la explicación del capítulo 4, donde se habla de conceptos muy profundos, de aquello que está por encima del Tzimtzum, lo que es el placer de Dios, lo que es la voluntad de Dios, un poco lo que estaba hablando el Rab recién. Y para terminar este capítulo vamos a ver por qué nos cuesta tanto comprender este tipo de cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto? Personas que fuimos creados en un mundo material, ¿cuál es el problema? Habíamos hablado en la clase anterior acerca del Rashash. Rashash es las iniciales de Rabbi Shalom Sharabi. Rashash Rabbi Shalom Sharabi Rabbi Shalom Sharabi fue uno de los grandes cabalistas posteriores al Arizal, que vino de Teimán. Rabbi Shalom Sharabi fue el que explicó uno de los que explicaron las cosas del Arizal hace aproximadamente 200 años, en la época en que también estaba allí en Europa el Baal Shem Tov. Entonces, paralelamente el Rashash es un referente muy importante para entender la Kabbalah del Arizal principalmente, y tenía su escuela que fue la línea que siguió luego la Kabbalah, y todos los Jajamim que venían de Babel, de Irak, del Oriente, que venían a Israel. Por otro lado estaba la otra corriente, que como ustedes ven está muy relacionada, y que los grandes Jajamim estaban muy en contacto, que era la corriente del Hasidut del Baal Shem Tov. Entonces ahora vamos a ver un poquito cómo nos explica el Rashash este problema de la dificultad de entender las cosas del Arizal y en general lo que son las cosas espirituales, las cosas ocultas de la Torá, las cosas de Dios. ¿Cómo explica el Rashash, o
explicación nos da para comprender todo tipo de contradicciones aparentes y dificultades que se presentan para la comprensión de lo que escribe, de las enseñanzas del Arizal. En su libro, que se llama Hashemesh, que Hashemesh habíamos dicho que también tenía que ver con su nombre, allá nos trae este problema intelectual básico de poder imaginarnos todas esas estructuras mecánicas que nos presenta la Kabbalah, esas estructuras de relación más o menos fijas, automáticas. Nosotros como seres humanos tenemos una limitación en nuestra capacidad para figurarnos, para imaginarnos aquellas cosas espirituales, porque nos faltan dimensiones. Nosotros vemos las cosas en forma plana, vemos las cosas en 2 dimensiones, o a lo sumo en 3 dimensiones. Pero ¿cuál es el problema? 3 dimensiones es demasiado poco para ver, para visionar correctamente lo que pasa en la relación de los Parzufim. Esta relación que nos explicaba el Rab, si nosotros lo queremos imaginar, por eso desde el principio decimos que no conviene dibujar ni hacer esquemas fijos, porque esos esquemas fijos son en 2 dimensiones o en 3 dimensiones y no representan para nada lo que es la verdadera relación. Entonces, ¿cuál es la solución que nos traen? Por supuesto, si nosotros pudiéramos tener algún método para expandir nuestra capacidad de imaginación y en nuestra mente agregar dimensiones, entonces todas estas cuestiones serían más fáciles de entender. No sé, todos tienen problemas con escuchar, todos escuchan bien lo que estoy diciendo. ¿Hay algún inconveniente? Se escucha bien, ok. Entonces, para comprender esto tenemos que ver un poco el mundo en que vivimos. El mundo que vivimos está explicado más que nada por la ciencia. La mentalidad moderna concuerda mucho con esta explicación del Rashash, de la Kabbalah. Él representa todo lo que la Kabbalah nos viene a explicar, y por eso la Kabbalah durante los últimos 200 años y sobre todo las últimas decenas de años ha tomado un auge muy importante, porque la ciencia nos ha traído una novedad, y esa novedad es que en realidad hay más de 3 dimensiones y esa es la explicación que nos da el Rashash. La ciencia trae 4, por supuesto, que son las 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, 5 dimensiones, y esto es muy inconveniente para poder comprender estos problemas que nos trae la explicación de las cosas ocultas y espirituales. Existe, por ejemplo, la teoría de las cuerdas,
que si lo buscas en internet, en Wikipedia o en alguna de los buscadores en Google, ponen teoría de las cuerdas, y así le van a explicar más o menos. Hay sitios donde está más explicado más sencillo, otros más complicados, cada uno lo busca de acuerdo a su nivel. No es el momento aquí para explicar eso. De todas maneras es una teoría, y es una teoría que concuerda mucho con la Kabbalah. No sería raro que los que plantearon estas teorías, a pesar de que no sean creyentes aparentemente, sean expertos en Kabbalah o hayan escuchado los conceptos de la Kabbalah. Y entonces esa mentalidad influyó. Entonces ellos encontraron que había había más de 3 o 4 dimensiones. A ver, pero ¿por qué ellos tuvieron que decir que había más dimensiones para explicar las cosas de la naturaleza? Estamos hablando de la ciencia. Porque si no hay más dimensiones, todas las dimensiones que hagan falta, los científicos no pueden explicar y solucionar todos los grandes inconvenientes que traen los descubrimientos modernos. A medida que se va profundizando más en la ciencia, en el conocimiento de la naturaleza, surgen descubrimientos que no pueden ser explicados con las teorías normales. Si queremos salir de todas esa telaraña de enjambre de paradojas que hay en la existencia, en nuestra vida, y llegar a la unificación dentro de la realidad de todos los conceptos, ellos tuvieron que agregar dimensiones. De todas maneras, esta no es el único sistema para poder explicar todos estos asuntos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. De acuerdo con la relatividad, a medida que aumenta la velocidad de un objeto, también aumenta su masa. De acuerdo con la experiencia que nosotros tenemos de la naturaleza, la velocidad no tiene nada que ver con el peso de un objeto, no tiene que ver, posiblemente sí con el peso, porque el peso es lo que depende de la fuerza de la gravedad, pero no tiene que ver con la masa, o sea, la cantidad de materia que tiene un objeto, de acuerdo con nuestra percepción humana, no tiene ninguna relación, no es afectado por la velocidad con que se mueve ese objeto. Pero los científicos de la relatividad, los que estudian las partículas atómicas, los que estudian la expansión del universo, aquellos casos extremos que están fuera de nuestro espectro de percepción, ellos vieron que a medida que aumenta la velocidad de un objeto, aumenta su masa, aumenta la cantidad de materia. Eso no se puede explicar de forma normal con las leyes de la física y de nuestra percepción normal, y menos se puede explicar en un mundo de 2 o 3 dimensiones, en donde hay el espacio fijo, los objetos se mueven dentro de un espacio fijo y en un tiempo constante. De repente, cuando nos movemos en medidas en el mundo microcósmico o en el macrocósmico, el tiempo deja de ser constante,
el espacio no es constante, todo cambia. Entonces ellos, por supuesto, probaron muchas formas de solucionarlo el asunto, y las formas de solucionarlo era agregando dimensiones, o sea, agregando universos, agregando espacios y tiempos que están más allá de nuestra percepción. Todo esto es muy interesante, pero a veces lo notamos un poco lejos de nuestra experiencia diaria. Es como que tendríamos que creerle a ellos, porque ponerse a estudiar todas estas teorías físicas, aparte del tiempo que nos llevaría, también está por encima de la capacidad de la mayoría de nosotros. Pero el asunto es que ellos tienen distintas teorías donde explican la realidad a través de crear nuevas dimensiones. Entonces, a través de eso, a través de aumentar las dimensiones, entonces también se eliminan las contradicciones, las fórmulas empiezan a coincidir, a dar correctas. Y esa es la Shita del Rashash, por ejemplo. Y siempre explicamos cómo antes de un gran descubrimiento de la ciencia siempre tiene que haber antes sabios de la Torá que traigan ese conocimiento del mundo espiritual. Entonces por eso el Rashash estuvo hace 200 años y desarrolló toda la Kabbalah de la Arizal, explicando las contradicciones que se podrían ver a través de agregar nuevas dimensiones. Y después los científicos más adelante vieron que podían agregar dimensiones para solucionar esos nuevos descubrimientos. De todas maneras, no es la única forma que se puede hacer. Hay otra forma que es más conocida por todos ustedes, se llama Itkalelut. Entonces vamos a ir resumiendo aquí. Por un lado es agregar nuevas dimensiones o a las conocidas. La segunda, para que nosotros podamos comprender todas estas cosas que estuvimos estudiando hasta ahora, que aparentemente son tan difíciles de comprender, como decíamos al principio, si nuestro pensamiento pudiera abarcar más dimensiones, a lo mejor en el futuro se va a poder hacer. Si vemos nueva tecnología que nos presenta cómo ver nuevas dimensiones, a lo mejor nuestra mente puede llegar a desarrollarse de tal manera que también pueda captar lo que son distintas dimensiones. Por ahora nuestra mente capta lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos, cada ojo capta la realidad en dos dimensiones, y al captar dos realidades juntas se interincluyen y se ve tridimensional. Si uno cierra un ojo, por ejemplo, ve todo el mundo en forma plana. Incluso si uno se imagina que esta pared está aquí y la otra pared está más allá, no es porque lo vea en distinta distancia, sino porque las sombras o el conocimiento, ya nosotros sabemos que eso está más allá, nos hace creer que estamos viendo en forma tridimensional, pero el ojo ve en dos dimensiones. Cuando abrimos el otro ojo vemos dos planos que en el cerebro se integran y empieza a tomar volumen. Y luego, con el transcurso de las imágenes, como una película,
eso nos da idea del pasaje del tiempo. Pero el pasaje del tiempo tiene que ver con el movimiento. Si nosotros estamos frente a una pared, aislados de toda otra percepción, incluso de la percepción de nosotros mismos, vemos nada más que una pared quieta, monocrómica, incluso así, y no hay ventana, solamente hay una luz que no nos da idea del paso del tiempo, del día y la noche, entonces perderíamos la noción del paso del tiempo también. Son todos experimentos que uno puede llegar a hacer para ver cómo es la vida en distintas dimensiones. Podemos vivir en 2 dimensiones. 0 dimensiones sería un punto. Ver todo concentrado en un solo punto es un esfuerzo de imaginación bastante difícil. Ver todo como una línea, como una computadora. Nosotros, por ejemplo, en esta pantalla estamos viendo una imagen plana, pero el televisor común es nada más que un cañón que hace puntitos a una velocidad tal que nosotros ni siquiera vemos la raya, vemos una imagen plana. Para la computadora solo existen puntos. Entonces, una dimensión es una línea. Una superficie es 2 dimensiones. 3 dimensiones es cuando le agregamos profundidad. Y 4 dimensiones es cuando eso vemos cómo se va moviendo. ¿Qué quiere decir que se mueve? Que a través del paso del tiempo ocupa diferentes lugares. El punto es 0 dimensión. Un punto no se puede medir. Si nosotros vemos un punto en algún lugar, en realidad lo que vemos es un pequeño círculo, así que ese círculo ya son 2 dimensiones. Pero un punto en realidad es aquello que no se puede medir. Entonces también es relativo. Si está por debajo de nuestro límite de medición, vemos que hay algo allí, es un punto. Entonces esa es la base de nuestro mundo. ¿Cómo le podríamos agregar una nueva dimensión? Otro día vamos a mostrar una forma matemática de cómo serían distintas dimensiones. Entonces esa sería una forma de poder comprender la realidad de los mundos superiores. Así como en los mundos inferiores hay cosas que nosotros no podemos comprender y se puede y los aparatos lo miden, pero nosotros no podemos verlo, y para explicar eso que vieron los aparatos tenemos que utilizar más de las dimensiones que conocemos normalmente. Esa no es la única forma de comprender la realidad. Hay otra forma de comprender la realidad que es la interinclusión. Es muy parecido a esto que acabamos de hablar y tiene que ver un poco también con eso que acabamos de decir, que 2 planos que ven de distinta perspectiva, al integrarse ven una dimensión más, es como que se agregara otra dimensión. Pero por supuesto es un efecto óptico. La otra aproximación que también trae Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, es Itkarelut, que en realidad es una forma de ver diferente. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos hablando de determinada
determinado aspecto de los mundos superiores. Y en cierto lugar se dice una cosa, y en otro lado se dice algo diferente, es porque en realidad se está hablando de distintos niveles de esa realidad. Si yo digo que en el mundo de Atzilut todo es uno, y en el mundo de Briá empieza a existir cierto tipo de separación hasta este lugar donde vivimos nosotros, donde todo es disgregación y separación y todo es individualidades, pluralidad. Por otro lado, digo que Dios es uno y que Akadosh Baruj Hu abarca todo y que Él no cambia. Entonces, digamos que esa sería la contradicción más grande que podemos hablar. Entonces viene el Rashash, viene la Kabbalah y nos dice que en realidad una cosa no se contradice con la otra. Uno está hablando de la esencia de Dios y la luz infinita, y otro está hablando de la creación. Entonces en un lado se percibe determinada realidad, en otro lado se percibe determinada realidad diferente. Una cosa es como Dios lo ve de arriba para abajo, otra cosa es como la criatura lo ve de abajo para arriba. El tema del prisma no es agregar más dimensiones, sino que es agregar pluralidad dentro de la misma dimensión. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado blanco y de repente le pinto rayas negras y veo blanco y negro, no le estoy agregando más dimensiones, simplemente le estoy dando diferentes tonalidades, pero no eso no significa que deje de ser dos dimensiones. Y así con todos los colores. Entonces, si uno piensa que son dos cosas diferentes, eso tienes que saber que te estás confundiendo. El asunto es que uno está hablando de cierto nivel de la realidad, otro está hablando de otro nivel de la realidad, y hay interinclusión, o sea que dentro de Gesed, dentro de la bondad, aparentemente la bondad no tendría que tener ningún aspecto de rigor, ningún límite. Sin embargo, dentro de la bondad están todas las demás cualidades. Entonces, esto sí tendría que ver con el prisma del cual me estás hablando, que a pesar de que nosotros vemos una luz blanca, sabemos que esa luz blanca contiene todos los colores. Entonces, si yo veo un mundo lleno de colores, veo el arco iris, y por otro lado veo el blanco, a veces uno, hasta que no vino Newton y descubrió que los colores es una difracción de la luz blanca, hubiéramos pensado que son distintas calidades de luz. En cambio, nosotros sabemos hoy que dentro del blanco están incluidos todos los colores. No vamos a entrar en el tema de la física de la luz porque es algo bastante complicado, no es nuestro tema. El blanco no es en sí que es una mezcla de colores, sino que tiene en potencia la capacidad de ser todos los colores. Eso es otro tema. Pero digamos que es un concepto de interinclusión.
Entonces, ese es otro de los aspectos de una de las novedades de la Arizal que trae el Rashash, que en cada uno de los aspectos de la realidad, tanto sea espiritual como material, están incluidos todos los demás aspectos también. Entonces es como que uno podría comprender las contradicciones esas, y yendo a lo que habíamos hablado al principio, que la unicidad de Dios no se contradice con la pluralidad del mundo en que vivimos, porque dentro de la unidad de Dios están incluidas todas las posibilidades en potencia de todo lo que todas las creaciones de los mundos que nosotros conocemos, incluso de aquellos mundos que nosotros no conocemos, infinitos mundos que Hashem podría crear o que creó. Todo eso está incluido en la unicidad, y allí es todo uno, inseparable. ¿A través de qué? Del concepto de interinclusión. Entonces, este concepto de interinclusión nos permite salir de todo tipo de contradicciones. Vamos a meditar un poco en esto que estuvimos hablando, y vamos a traer el tercer concepto, que es Hasidut, que nos va a traer una nueva versión y que por mucho supera a estas dos versiones anteriores. Como dijimos en la clase hoy en el seminario, no es porque destruye y anula las otras versiones, sino porque se inviste en ellas y les agrega una nueva perspectiva y las completa a su vez. Entonces, vamos a meditar un poco con un poco de música en estas dos cosas que estuvimos hablando. Con esto terminamos el capítulo 4. La semana que viene comentamos un capítulo 5 que empieza a reseñar y a resumir un poco todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora. Así que la semana que viene va a ser una clase muy importante, los invito a participar. Vamos a meditar un poco con una pequeña melodía.
a entrar entonces en el campo del Hasidut. Entonces, en este tema del Kalelut, yo lo veo de esta manera, yo lo veo de esta otra manera, y a pesar de que hay que explicar, hay que dar cada uno sus explicaciones, sin embargo, se puede llegar a comprender por qué yo lo veo así, por eso yo lo veo de otra manera. Y eso explica un poco lo que está diciendo Jaime. Vamos a agregar 10 minutos y nos vamos a ir a dormir. Pero el tema es que lo que plantea Jaime es la cuestión constante de la ciencia. Está el observador y está el objeto observado. Como si eso fuera poco, también está el instrumento con el cual observamos. Entonces, aquello que existe tiene su existencia. Yo lo veo de distintas formas, de acuerdo a la perspectiva. Pero eso no quiere decir que aquello que estoy viendo cambie por mi perspectiva. E incluso si yo tengo un instrumento de medición, de observación más o menos perfecto, entonces también voy a verlo de distintas maneras, pero eso no significa que aquello que estoy viendo cambie en la cantidad de dimensiones. Le agrega dimensiones a aquello que yo estoy observando. Yo lo veo con más dimensiones, pero eso depende de mi capacidad de percepción. Ahora, eso es en nuestra vida diaria, porque de acuerdo con como lo descubrieron los científicos, el objeto cambia al ser observado. Por ejemplo, yo si miro la pared que está enfrente mío, no va a saber de ser blanca o amarilla, lisa, de 3 metros por 4 metros, fría, dura, y todas las características que yo les quiera dar. Pero si yo estoy observando un electrón, por ejemplo, o una onda de luz, el hecho mismo de observarla va a hacer que ella cambie sus características. Entonces, el objeto cambia también de acuerdo con nuestra percepción, y en eso está basado, por ejemplo, decir Tehilim. ¿Por qué cuando yo digo Tehilim una persona se va a curar o va a tener más suerte en los negocios, o va a conseguir pareja, o yo digo una brajá? ¿Qué relación tiene mi deseo con eso concreto que va a suceder? Sin embargo, sabemos que hay, pero nosotros no lo podemos explicar de acuerdo a nuestras leyes naturales, y decimos que hay interinclusión y decimos que hay otras dimensiones que nosotros no conocemos, porque sabemos que eso sucede. Entonces, hasta ahora se sabía que el mundo cambiaba, o el mundo era conocido independientemente del observador. Existía un mundo, una naturaleza, un universo, existían los animales, las plantas, y el hombre es uno más entre ellos, sometido a las leyes de la naturaleza, que a lo sumo su capacidad de modificación es a través de su trabajo, a través de su influencia directa física sobre el universo. La Torá, el judaísmo, siempre sostuvo que en realidad existe el poder de la palabra del hombre,
que el libre albedrío del hombre y su influencia, su visión del mundo, hace que el mundo cambie. Entonces, por supuesto es algo que no se pudo explicar hasta la época nuestra, la época del Mashiach, en que la ciencia empezó a decir lo mismo. Por ejemplo, la ciencia observa que hay un objeto aquí y hay un objeto del otro lado del universo que en determinado momento fueron creados juntos, pero por determinado motivo se separaron y uno fue a un extremo del universo y otro aquí. Entonces cuando se afecta un punto aquí, eso afecta el otro punto que está en otro lado. Como las historias que escuchamos a veces, que hay dos mellizos, que cuando a un mellizo le pasa algo, el otro está lejos, pero igual percibe que algo sucedió. Eso lo ven los científicos con objetos físicos. Tiene que ver con el tema onda y partícula. El aleteo de la mariposa es otro asunto. El aleteo de la mariposa es que a través de un efecto, de una causa que hay aquí, a través de causa y consecuencia, porque ese aleteo significa que mueve el aire, y ese aire va transformándose en un viento y en un huracán, entonces del otro lado produce una lluvia, produce una nube, pero eso es otro asunto, eso es causa y efecto. Acá se está diciendo que hay una conexión por encima del tiempo y del espacio, que yo afecto un lugar aquí, del otro lado del universo, por encima de la velocidad de la luz, en forma instantánea, y por encima del espacio físico, en el mismo instante, el acto que yo produzco aquí afecta también a la otra partícula, y en eso están investigando los científicos para hacer las famosas computadoras cuánticas. No es reverberación. Reverberación nuevamente es un efecto de la onda de luz que al afectarse en un punto, en un extremo, se transmite a los demás puntos. Acá estamos hablando de un efecto que está por encima de toda percepción. No hay ninguna forma de captar lo que hay en el medio. No es que yo pongo algo en el medio y se corta la transmisión, sino que es algo que es inherente en la misma partícula, como las dos almas que allí estaban unidas, y al bajar uno es un hombre y otro es una mujer, y que yo puedo separar los cuerpos, pero esas dos almas están unidas. Por lo menos están fuera de las leyes de la física que nosotros conocemos. Cuando se conozcan exactamente todos estos procesos, se van a crear leyes físicas que se van a poder manejar, y ya se están creando. Entonces esto tiene que ver más que con los dos procesos anteriores, con el Hasidut, y por eso el Hasidut tiene tanto que ver con la época en que vivimos, porque el Hasidut es una aproximación psicológica en el sentido de que el alma, la psiquis de la persona, tiene una influencia cierta sobre la realidad que lo rodea. Entonces, el Hasidut es en especial psicología. En hebreo, psicología se dice Torat HaNefesh. El estudio
de la psiquis de la persona, que la psiquis abarca los 5 niveles del alma y abarca las vestimentas, el pensamiento, la violación y todo el comportamiento de la persona. Entonces, a Hasidut, y esa es la novedad del Baal Shem Tov, no le alcanza con estas 2 versiones anteriores. ¿Por qué? Porque son versiones mecánicas, son estructuras que tienen que ver con 1 más 1 es 2, con la realidad, la observación física objetiva de la realidad. Entonces son sistemas mecánicos, son sistemas automáticos, y el Hasidut explica todo a través del alma. Mi basarí jase loca, como decía el Rab, desde mi carne voy a captar la divinidad. Entonces, los ejemplos tan profundos del sistema del Hasidut están principalmente en las escrituras de Rabbi Isaac Neomil. Rabbi Isaac Neomil fue un discípulo del Admor HaZaken, del primer Rebbe de Chabad. El primer Rebbe de Chabad entonces puso toda la base de lo que es el Hasidut, de lo que es la paradoja del alma divina, el alma animal, de Dios, el hombre, el infinito, el mundo material. Rabbi Isaac Neomil llevó más profundamente todo eso y explicó todas las contradicciones y todas los interrogantes de la Kabbalah, de la parte anterior de la Torah del Arizal, a través del alma, del Nefesh, y a través de eso llegó a la cúspide, a la cima del estudio de las cosas ocultas en el buen sentido. No estamos hablando de ocultismo, sino de la parte interior, el inconsciente, la parte de la realidad que nosotros no percibimos conscientemente. Entonces, la realidad toma diferentes dimensiones. Cuando agregamos la dimensión del alma, el alma llega hasta el infinito. Entonces allí todo puede ocurrir. Cuando nosotros agregamos la dimensión donde hay infinitas dimensiones, entonces se puede empezar a comprender la realidad. Y entonces podemos definir en general 2 realidades. Está la realidad como está en el pensamiento de Dios, como si fuera, nuevamente, Dios no se le puede decir que tiene pensamiento, pero digamos que es la realidad desde el punto de vista de Dios. Y está la realidad en el pensamiento de las criaturas, que es la realidad en la palabra de Dios. Entonces hay una realidad potencial donde todo puede existir, que es aquello que Dios tiene en potencia
aquello que está en el pensamiento de Dios está por encima de Yehidá. Yehidá, acuérdense que es un nivel dentro de la creación. Es uno de los niveles del alma que tiene que ver con Adam Kadmon. Y Adam Kadmon es producto de la contracción, del ocultamiento, de la limitación. Hay una realidad que está por encima de eso, que es dentro de la esencia infinita de Dios antes de la contracción. Por eso se dice que la Kabbalah se ocupa de todo lo que sucedió después de la primera contracción, de cuando Dios se ocultó. Y Hasidut se ocupa de aquello que está por encima, o sea, donde está la esencia infinita de Dios, donde no hay ocultamiento. Entonces allí está el pensamiento de Dios. Y en el pensamiento de Dios no hay límite, no hay creación todavía. Es nada más que como cuando uno piensa para sí mismo, uno se puede imaginar lo que se le ocurra, no hay límites. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero crear? Cuando yo quiero crear tengo que decir palabras que tengan sentido, palabras que la otra persona pueda comprender. Entonces la palabra de Dios tiene que ver con lo que sucede después de la contracción. Y tiene que ver con los dichos de la creación, que haya el firmamento, que haya el día, la noche, y todas las cosas que fueron creadas en los 6 primeros días, que tiene que ver con el mundo después de la creación, tiene que ver con la Kabbalah y con la Torah revelada. Hasidut se ocupa de lo que sucede allí arriba, y que, como decimos siempre, todo esto acompañó el despertar de la ciencia del último siglo, donde de repente se empezaron a descubrir contradicciones, que nuevamente no es que nuestra percepción de la realidad esté equivocada, sino que le faltan dimensiones que no podemos percibir. Y entonces Hasidut nos viene a explicar, y cuando el Hasidut nos explica determinadas cosas que nosotros no podemos percibir, de repente la realidad se transforma en algo lógico. Entonces, por ejemplo, la Kabbalah tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. En la Kabbalah hay cosas que ocultan la divinidad, hay cosas buenas, cosas malas. Es Sadat Tov Ra, es el conocimiento de la naturaleza después del pecado de Adam Rishon. O sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida ya existían en el Gan Eden. Kadosh Baruj Hu los hizo antes que el hombre, pero la percepción limitada del hombre hizo que él lo interprete mal. Entonces la Kabbalah trae el conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, que si no es interpretado correctamente, entonces da lugar a equivocaciones, que son todas las contradicciones que nosotros vemos, que decíamos recién, en la Kabbalah del Arizal, y que tratan de ser explicadas a través de agregar dimensiones y agregar interinclusión. Entonces eso es correcto, pero ya vimos que la realidad no es tan automática. La realidad no es 1 más 1 es 2. Por eso la Kabbalah se ocupa de hacer tablas y hacer esquemas y comparaciones para que nosotros podamos entender en forma lineal, en forma de razonamiento lógico humano, de 3 y a lo sumo, 3 dimensiones, podamos comprender la realidad.
Pero ya vemos que la Kabbalah da lugar también a muchas interpretaciones, da lugar a esas sectas, da lugar a que las personas, incluso con buena voluntad, el otro día estaba estudiando con alguien en el Zohar y le contaba las interpretaciones cabalísticas que están escritas en el Matok Midvash, que estamos preparando las clases para comenzar el curso del Zohar. Entonces, al estudiar eso, esta persona le producía todo tipo de sentimientos, de tristeza, de alegría, en general los cabalistas son bastante tristes y bastante aprensivos y tienen mucho que ver con la impureza, y se cuidan mucho de todas esas cosas porque justamente tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. En cambio, el árbol de la vida, que está por encima del bien y del mal, nos une con ese punto de la esencia infinita de Dios, que es como Él ve las cosas de arriba para abajo, y que es como Él quiere que nosotros la veamos incluso después de la creación. Y a eso se refiere el pecado de Adán Rishon, que nosotros estamos reparando constantemente. Entonces, una de las formas de explicar el dicho del Baal Shem Tov, que le preguntó al Mashiach: ¿cuándo vas a ir? Cuando se expandan tus manantiales hacia afuera. Entonces, expandir los manantiales hacia afuera ¿qué significa? Significa transformar esa realidad que nosotros vemos como buena y mala, como triste y alegre, como castigo y recompensa, en todo una visión única de un pensamiento divino de hacer el bien, como dice el Rabbi en este video. La verdadera naturaleza de la esencia de Dios, y por tanto del alma que se desprende y de toda la creación, es hacer el bien. Entonces, si nosotros vemos las cosas desde un punto de vista, por supuesto hay que trabajar con uno mismo, porque venimos de una realidad completamente diferente. Si uno trabaja consigo mismo, a través del estudio de la Torá, a través de perfeccionar sus cualidades, a través del Hasidut, entonces se transforma en una persona simple, en una persona recta, honesta, y en eso estamos trabajando constantemente. Vamos a dejar la clase aquí por hoy. Hoy tuvimos varias clases, estuvimos con un grupo de gente de Ecuador a la cual le estamos dando clases especiales. Estuvimos con el seminario, en el cual tuvimos la suerte de conectarnos nuevamente con gente tan hermosa que conocimos en nuestro viaje, y esperemos que podamos volver. Nos hizo acordar cuando estuvimos en Argentina, en España, y nos hace añorar que podamos estar nuevamente allí. Que sea pronto en nuestros días. Y como siempre les agradezco mucho a ustedes. Cada vez son más las personas que se nos acercan, cada vez es más la responsabilidad y por otro lado la felicidad que ustedes nos dan
por permitirnos hacer todo esto. Cada vez son más las personas que ponen su esfuerzo, tanto monetario como de trabajo, horas de estudio, horas de trabajo en los videos, en los libros, y Baruch Hashem, gracias a eso estamos en tratativas con la editorial Jerusalén de México para publicar más libros. No sé por qué, perdón, no sé por qué durante todos estos meses que estuvimos en México y publicamos el último libro perdimos un poco el contacto con la editorial. Por providencia divina se comunicaron ayer con nosotros. Digo providencia divina porque fue justo Motzei Shabbat y acá eran las 3, 4 de la mañana y el video no había salido bien, este que acabamos de ver, y tenía que estar listo para el seminario. Entonces no sé por qué me desperté y vi que había un mensaje que el video no estaba bien, entonces fui y lo preparé de nuevo, y en medio de eso les cuento para que vean cómo hay cosas que están por encima de nuestra percepción. Justo en ese momento se conectó el dueño de la editorial de México, me dijo: ¿qué pasa que no te comunicas con nosotros? Y yo le dije que mandé cantidad de email, y mandé a Kenia, y mandé a gente allá a la librería para saber qué estaba pasando, y me dijo: ¿qué estás esperando para mandarme más libros? El libro que publicaron se vendió muy bien, y quieren también publicar más libros y publicar CD de música y todas las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces vemos cómo la providencia divina de Dios está trabajando muy fuerte, y cuando uno está hasta durmiendo pensando en cómo cumplir su voluntad, Él nos guía, y incluso dormidos nos suceden cosas que nosotros no nos imaginamos. Así que todo esto que quise explicarles hoy, que nos trae el Rab, ustedes lo pueden ver en nuestra experiencia diaria constantemente. Entonces los invito a participar de todas nuestras actividades y sobre todo a difundir todo esto en la mayor cantidad de gente posible. Aquellos que piensan que no pueden contribuir suficiente como que ellos quisieran, pueden hacerlo a través de difundir y invitar a la mayor cantidad de gente posible a que venga a ver nuestras clases, si es que la consideran de utilidad para las personas. Y entonces así vamos a aumentar nuestras comunidades y vamos a recibir más ayuda de Akadosh Baruj Hu. Les digo que el Rab Ginzburg está muy contento con todo lo que estamos haciendo. Estuvimos con él este jueves y estuvimos charlando mucho, y todos los proyectos que nosotros le decimos él lo apoya y nos explica cómo hacerlos mejor y nos da su bendición. Así que, como dice Meira, Nacer en Atzliach, vamos a hacer lo que hace falta y vamos a triunfar, y así en todos los niveles y en todas las dimensiones de la realidad que conocemos y que no conocemos. Gracias, que tengan todos una buena semana, bendiciones desde la tierra de Israel, y ya este recipiente, este instrumento está pidiendo un poco de descanso, pero la verdad que es un placer estar con ustedes. Me despido con un último nigún, quédense a escucharlo, y al final, como siempre, espero sus palabras y su feedback.
ustedes. Que haya refuerzo extrema para todos aquellos que necesitan, que haya paz en el hogar, que haya sustento en abundancia, que haya salud, que haya hijos, familias grandes, que se vayan aumentando grupos que se ocupen de difundir la Torá y traer la palabra de Dios a este mundo, que tengan mucha bendición todos, desde aquí, desde la tierra de Israel, donde Dios pone sus ojos del principio al final. Amén, amén, Mauricio.